Que Dios los bendiga. Seguimos compartiendo el libro tan apasionante de Apocalipsis para poder comprender las cosas que están sucediendo hoy dentro de la iglesia del Señor. Y también aprender ya en los programas que vienen las cosas que sucederán después que la iglesia del Señor sea arrebatada de la tierra. Habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 2 y en el verso 18, donde ahora vamos a estar hablando acerca de la iglesia a Tiatira, esta iglesia de Asia Menor, y recuerden que estamos enseñando el libro de Apocalipsis verso por verso, con una explicación sencilla para que todos puedan comprender por lo menos una parte de este apasionante libro. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Recordemos que la experiencia que tuvo Juan fue la aparición del Señor Jesús y se presenta aquí hacia esta iglesia como el Hijo de Dios, en mayúscula. El Hijo, el primogénito, Hijo de Dios, es Jesucristo, el Salvador, todos saben, del mundo. Y dice que sus ojos como llama de fuego, que todo lo puede ver, todo lo puede escudriñar, ver hasta lo más profundo del corazón, y sus pies como el bronce bruñido, que es símbolo de autoridad sobre el diablo y las huestes de maldad. Recuerden que estamos hablando aquí del Cristo resucitado, ya no está más en la cruz, sino reinando con todo el poder, y habló acerca de las cosas que iban a suceder. Yo sé que muchos quieren que el Señor venga allá y ponga orden a todo este sistema de corrupción y de maldad, pero todo tiene su tiempo para Dios. Un día el Señor ordenará todas las cosas. El verso 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Comienza el Señor halagando a esta iglesia, mostrando las virtudes precisamente, y está muy contento con la obra que están haciendo porque son aún mayores de cuando comenzaron. Tenían fe, tenían amor, tenían paciencia y servían realmente al Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tenga pocas cosas en contra del Señor no quiere decir que no sean graves. Y una de las cosas que tenía en contra del Señor es que toleras, dice, que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta falsa profetisa que estaba en la iglesia, recuerden que también todo lo que habla aquí la Escritura es para la iglesia también de este tiempo, donde nos cuentan en estas 7 iglesias tanto las virtudes como los errores. Y allí el mismo pastor de la iglesia permitía que esta mujer se mueva libremente, profetizando cosas engañosas y llevando a los fieles a la idolatría, a la adoración de cosas realmente que Dios no permitía. Y dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar, tanto en la parte natural como en lo espiritual. Una idolatría espiritual podía ser precisamente cuando adoraban o seguían otras doctrinas y otras creencias. Fíjese que también en la iglesia de este tiempo han entrado muchas cosas que verdaderamente no son del Señor. Por eso lo importante de escudriñar la Escritura, la palabra de Dios. Y Jezabel, en la nombre del Señor, representa también al mismo espíritu que tomó a la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, del rey de Israel, donde llevó a todo Israel a la idolatría, a la adoración de Baales, de dioses paganos, dioses que verdaderamente son engañosos. Y fíjese que en este tiempo también, aún en distintos lugares, ese espíritu también que generalmente ataca a las mujeres, porque esta mujer era una profetisa, nos explica aquí la Escritura, también distintos pueblos han tenido adoración a distintas diosas. Por ejemplo,
allí en Grecia a la diosa Venus, los orientales a la diosa de la misericordia, los egipcios a la diosa del otro mundo, y aún también religiones importantes hacen adoración a María como una diosa. Y la Biblia nos enseña que al único que hay que adorar es al Señor Jesucristo, al Padre Dios y al Señor Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y toda la Biblia nos explica y nos enseña precisamente que hay que hacer eso. Ahora, nosotros no es que estamos en contra de las religiones, que como dijimos siempre queremos a todas las personas, pero hablamos la verdad de la Biblia. Y también estas cartas nos exhortan y nos corrigen a la iglesia verdadera de Cristo, porque hay también errores en la verdadera iglesia que hay que cambiarlos. La iglesia evangélica también tiene cosas que ha permitido que no son del Señor. Entonces tenemos que hablar la verdad y pedirle al Señor que nos ayude y que nos fortalezca. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que Dios siempre va a dar un tiempo para que las personas puedan arrepentirse. No es que le cae el juicio de Dios rápidamente, sino que Dios llama la atención para que las personas recapaciten y puedan también pedirle perdón, porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero cuando se persiste en pecar y no cambiar, lamentablemente viene la corrección y el juicio de Dios. He aquí, dice, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Tarde o temprano cae el juicio de Dios, como dijimos, cuando no hay arrepentimiento. Dice después, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea que habían entrado aún en cosas de ocultismo, cosas satánicas, cosas que la Biblia nunca ha enseñado, que el Señor Jesucristo no le enseñó a los apóstoles y que no es la sana doctrina. Pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. Se ve que aún en medio de tantos conflictos que tenía esa iglesia, había gente que retenía la verdadera palabra de Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjense ustedes que llegará un momento donde los verdaderos hijos de Dios reinarán sobre esta tierra. Jesucristo lo dijo, que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el capítulo 20 de este libro, si Dios quiere, llegaremos, ¿no?, de aquí a unas semanas, nos habla precisamente acerca del milenio, donde un día reinará el Señor juntamente con todos aquellos que han creído en Él. Hay distintas corrientes que han entrado en la iglesia evangélica, donde se llama la corriente dominionista, donde piensan que hoy ya reinaremos. Si bien somos sacerdotes del Señor, en el mundo espiritual tenemos autoridad, pero no tenemos que adelantar los tiempos. No puede haber dominio de la iglesia si no está el rey. Y el rey es Jesús y todavía no vino, pero vendrá. La Biblia dice que falta poco tiempo y Él vendrá. Dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es la estrella de la mañana? Bueno, en lo natural podemos ver que es el sol, precisamente, que cada mañana sale e ilumina la faz de la tierra. Ahora, en lo espiritual, el sol de justicia es Jesucristo. Estaremos en la presencia de Él y en su gloria. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No era solamente para los hermanos de aquellos tiempos, es también para nosotros, para todo aquel que tiene oído para oír. Vamos a otra iglesia, la iglesia de Sardis. A esta iglesia el Señor le da con todo. Fíjense lo que le dice. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, la plenitud
de Dios, está en Jesucristo. Y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía quizás un gran nombre, era renombrada, aparentemente parecía que vivía, pero el Señor la veía como muerta. ¿Cuánta gente cree y dice, esa es la iglesia del Señor? Y realmente no es la iglesia del Señor. Y otras que dicen, esta no es la iglesia, no es una secta. Esa es precisamente la iglesia del Señor. ¿Cómo poder saber cuál es la iglesia del Señor? Es aquella que predica la palabra del Señor. Los que no predican la palabra del Señor, lo que está aquí escrito, son costumbres de hombres, son cosas ocultistas, son cosas de brujería, son cosas que inventa el mismo hombre, pero el que predica la palabra de Dios, en ese lugar es la verdadera iglesia, porque es la palabra de Dios lo que puede cambiar las vidas, y en la palabra de Dios nos lleva a Jesucristo para que podamos ser salvos. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Cuántas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero delante de Dios están completamente equivocadas? Por eso es bueno mirarnos en el espejo, que es la palabra de Dios, para poder ser encaminados en su voluntad. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Lo blanco es símbolo de pureza, de santidad, vestiduras sin mancha, sin pecado. A pesar de que la gran mayoría estaba muerta allí, las almas, las personas que estaban allí vivían una vida no conforme a la voluntad de Dios, había un grupo que mantenía las vestiduras blancas en obediencia al Señor. Eran dignas, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que aquellos que hacen la voluntad del Señor, los que están dentro de las congregaciones, y vos que quizás nos estás mirando, quiero decirte que hay una iglesia verdadera y que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que reunirse para adorar, aprender la palabra de Dios y encomendar nuestras vidas delante de Dios para hacer oraciones y para tener comunión entre los hermanos. ¿No te gustaría estar rodeado de gente que te pueda ayudar, te pueda dar una palabra de ánimo, que te hable de Jesucristo, una palabra que pueda fortalecer tu vida, una palabra que te va llevando camino al cielo, de encontrar personas que son fieles con sus mujeres, con buenos matrimonios, con la familia bien constituida, gente sana? ¿Dónde está eso? En la iglesia del Señor. Sé que mucha gente por medio del humanismo quiere lograrlo y quizás también tienen cierta clase de vida, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no acarrea tristeza con ella. Si Dios te bendice, lo hacen también en todas las áreas de tu vida. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre. O sea que hay un libro de la vida. ¿Cómo podemos ser inscritos en ese libro de la vida? Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo mismo lo dice, que si nosotros confesamos su nombre delante de los hombres, Él no nos negará delante del Padre Celestial. En aquel día, imagínate en el cielo, que retumbe en el firmamento tu nombre, que eres reconocido por el Hijo de Dios, que tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Pero aquellos que le reciben y se apartan y viven una vida lejos de Dios, como la exhortación que está haciendo el Señor a las iglesias, se corre el riesgo de ser borrados del libro de la vida, porque no son los oidores de la palabra de Dios los beneficiados, sino los hacedores de la palabra de Dios, los que la ponen por obra. ¿Qué más dice la Escritura? El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Parecería que en estos tiempos hay mucha gente sorda, porque constantemente el Señor dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Es que el Señor una vez dijo, cuando Él caminó sobre esta tierra, algunos tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, corre a Cristo, porque vienen días donde desearías oír una palabra
bíblica, y no la podrás oír. La semana que viene, cuando comencemos a hablar de las cosas que vendrán, las cosas que van a suceder, tus ojos serán abiertos realmente, porque le espera a esta humanidad cosas sorprendentes, porque la hora se está terminando y el Señor se está acercando. ¿Qué más dice la Escritura? Ahora la palabra va a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesucristo es el santo, tentado en todo pero sin pecar. Nunca pecó en la tierra. Santo, 3 veces santo. Y él dice, por cuanto vuestro Padre es santo, sean ustedes también santos. Entremos en ese camino de perfección, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Esta iglesia Filadelfia quiere decir amor fraternal. Era una iglesia modelo, donde los hermanos se amaban realmente y se querían los unos a los otros, y no encontramos a esta iglesia ninguna reprensión del Señor, sino que exalta precisamente las virtudes. Cuando Dios encuentra esa clase de iglesias, de congregaciones, el Señor abre una puerta que nadie puede cerrar. Son puertas que se abren de manera sobrenatural, como se abrió esa puerta cuando Israel iba camino allí a la tierra prometida, se abrió el Mar Rojo y pudieron pasar en seco, como cuando Pedro estaba en la cárcel y envió el Señor un ángel y se abrieron las puertas de la cárcel y fue libre. Cuando vos crees realmente en el Señor y estás en una iglesia que hace la voluntad del Señor, se abren puertas sobrenaturales. Podríamos estar horas hablando de testimonios y del poder de Dios transformador, sanador, libertador y en muchas áreas donde Dios ha bendecido a la gente, porque Dios abre puertas sobrenaturales y nadie la puede cerrar. No hay diablo, no hay mundo, no hay hombre que pueda cerrar esas puertas, porque está el Señor Jesucristo abriéndolas. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la iglesia que predica la palabra del Señor. Es la iglesia que ama a Cristo y confiesa su nombre dando testimonio de Jesús. ¿Cómo está tu vida? ¿Confesás a Jesús? ¿Puedes decir libremente que crees en Jesús, que te arrepentiste de tus pecados, que tenés vida eterna? ¿Te cuesta confesar su nombre? Bueno, la verdadera iglesia confiesa el nombre de Jesús, no cualquier nombre, no nombres de diosas o de santos entre comillas, o de gurú, o de personas, o de filósofos, o de gobernantes, no. El nombre de Jesús, nombre que es sobre todos los nombres, donde ante Él un día se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice también la Escritura, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En aquellos tiempos, los judíos, juntamente con los romanos, se ponían de acuerdo para perseguir a los cristianos, tanto judíos que se convertían al cristianismo como gentiles, gente pagana que se convertía al cristianismo. Eran perseguidos. Entonces se llamaban judíos esa gente que perseguía, pero en realidad no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Toda persona que persiga la verdadera iglesia de Cristo no está sirviendo al verdadero Dios. La historia nos habla de eso, que ha habido crímenes y matanzas y tantas cosas en el nombre de Dios. No, el verdadero cristiano no mata a nadie. Las armas del cristiano es el amor, es la fe, es la verdad, es el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Dice también la Escritura, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo quiero decirles que aquí nos está hablando precisamente del arrebatamiento, cuando la iglesia es levantada. Les repito esto, Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Un día, mucha gente que cree en el Señor Jesucristo va a desaparecer de la tierra. El arrebato le llama a la iglesia. Y aquí lo dice,
Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Esa prueba que vendrá sobre el mundo entero, donde Dios librará a los creyentes, se llama la gran tribulación, donde el mundo será realmente juzgado. Esta palabra, librar de la hora de prueba, en el original griego es tereoek, que quiere decir arrebatado de, sacado afuera. O sea que será el pueblo del Señor sacado de la tierra, el arrebatamiento, y recibiremos al Señor en las nubes. Por eso ahora tanta historia con los extraterrestres que van a tomar gente y la van a sacar de la tierra, tantos cuentos. No, si un día desaparece gente, no fueron los marcianos, es que Cristo vino a buscar a su iglesia. Eso sucederá y es por eso que el Señor te está llamando, porque quiere que vos seas participante también de todo esto. Dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí nos habla de que seremos columna. Pedro, el apóstol, también habla de que somos piedras vivas. En un edificio podemos ser un ladrillo de ese edificio, pero los que hacen la voluntad del Señor, los que siguen a Jesucristo, serán columnas en el templo de Dios. En el templo de Salomón tenían allí en el pórtico 2 columnas. Una columna, la de la derecha, se llamaba Joaquín, que quiere decir Dios ha dado estabilidad. Y en la izquierda, Boaz, que quiere decir en la fuerza del Señor. O sea que el creyente tiene la estabilidad y la fuerza del Señor. Y termina diciendo, bueno, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última iglesia que habla aquí es la iglesia de la Odisea. Precisamente no encontramos ningún halago, sino todo lo contrario, reprensiones, porque es la iglesia de este tiempo. Si usted quiere saber en qué tiempo del Apocalipsis estamos viviendo, estamos en el capítulo 3. Se está terminando el capítulo 3 y en el 4 nos habla de la desaparición del verdadero creyente. Eso lo veremos un poquito más adelante, quizás la semana que viene. Pero aquí podés ver la descripción que el Señor da de la iglesia de este tiempo, la iglesia última, la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Fíjense que Jesucristo es el amén. En Cristo se cumple toda la palabra del Señor. Él es el testigo fiel, fiel hasta la muerte y muerte en cruz, y nos salvó y nos dio vida eterna. Dice que es el verdadero y el principio de la creación. La Escritura nos habla que todo lo creado fue hecho por Jesús y sin Él nada de lo creado fue hecho. Hoy están tratando de descubrir cómo se creó el universo. Se los decimos humildemente desde aquí. El universo y todas las cosas fueron creadas por el Padre Dios y por Jesucristo, su Hijo. No gasten más plata en todo eso. Ayuden a la gente y la creación la ha hecho el Dios Todopoderoso y su Hijo amado, Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es preferible ser frío, pecador, porque puede arrepentirse y volverse ferviente. Pero si es ferviente, bueno, gloria a Dios, porque vive una vida agradable al Señor. Dios pide ese ardor en nuestro corazón. Pero aquí esta iglesia era tibia, era una iglesia tibia conforme a la Odisea, que allí en esa ciudad entraban aguas termales, pero se mezclaban con las aguas de la ciudad que eran frías y quedaba tibia. No servía para tomarlas, ni tampoco servía para bañarse porque era bastante fría. Dios no quiere que seamos tibios, sino quiere que seamos realmente fervientes. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son las iglesias que ostentan su poder, su riqueza. Tú dices que eres rico, pero el Señor le ve pobre. Quizás un creyente de una condición social humilde, pobre, dice yo soy pobre, pero Dios dice eres rico, porque Dios ve también el interior, la riqueza
espiritual. Hoy también han entrado en la iglesia evangélica esas corrientes de la prosperidad y que tanta cosa. Es verdad que Dios nos bendice, pero no tomemos todo y enseñemos que el creyente va a ser rico y tantas cosas de sueños, sino prediquemos la palabra del Señor. Bueno, después vamos a seguir porque se me termina el tiempo y quiero bendecirte desde acá y que Dios te ayude. Acordate que el Señor está con vos todos los días de tu vida hasta el fin de este mundo. Si Dios quiere, seguiremos entonces con Apocalipsis, terminaremos esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, y entraremos en el capítulo 4 que habla del arrebatamiento, de la venida del Señor y quiénes pueden ser partícipes de este gran evento. Que el Señor los bendiga a todos y los esperamos la semana que viene. Dios bendiga tu vida y bendiga a toda tu familia. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.